Vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a invitarles al Salmo 119 y vamos a leer desde el versículo 161. Salmo 119, como les decía, hace algunos días venimos meditando, reflexionando en este salmo y en algunos apartes diferentes de la Biblia en mi devocional, y pues compartí algunas reflexiones, algunos pensamientos de lo que allí de la Biblia podemos extraer, ¿sí? Salmo 119, vamos a mirar el verso 161, del 161 hasta el 168 vamos a leer. Yo tengo la traducción en lenguaje actual, pero déjeme, yo busco mejor la nueva versión internacional. Salmo 119, versículo 161. Y dice así la palabra del Señor: gobernantes que persiguen sin motivo, pero mi corazón se estremece ante tu palabra. Yo me regocijo en tu promesa como quien halla un gran botín. Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. 7 veces al día te alabo con tus por tus justas leyes. Los que aman tu ley disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. Yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos. Con todo mi ser cumplo tus mandamientos. Cuánto los amo. Obedezco tus preceptos y tus mandatos porque conoces todos mis caminos. Y es hermoso, precioso este pasaje o esta porción de la Biblia, y nos ayuda a reflexionar acerca del eslogan que nosotros hemos establecido para este año. Hemos sido llamados a servir con pasión, ¿sí? Estamos llamados todos nosotros a servir con pasión. Ahora, para servir con pasión hay que apropiarse de las promesas de Dios. Y ese es el título de esta reflexión. Para servir con pasión hay que apropiarse de las promesas de Dios. Y todos nosotros debemos ser conscientes de que no es fácil, creo que es imposible, que nosotros nos apropiemos de las promesas de Dios y que le sirvamos con todo el corazón si no ha habido un encuentro y una decisión personal de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque solo el aceptarlo como Señor y Salvador es lo que va a permitir que nosotros vivamos un proceso de transformación en nuestra vida de manera integral. Cuando Cristo viene a nuestra vida, comienza todo un proceso, ¿cierto? Todo un proceso en nuestra vida. Y ese proceso se va evidenciando cuando vemos que Él, a cada uno de nosotros, nos convierte en instrumentos útiles en sus manos. Uno puede tomar algún objeto y uno puede decir, bueno, esto que se ha hecho, que se ha construido, yo tengo aquí esta cosita, esto que se ha hecho, que se ha construido, tiene un propósito, tiene una razón de ser, ¿sí? Tiene un propósito, tiene una razón de ser. Ahora, quien lo consiguió, pues se le debe haber extraviado y no lo está usando, ¿cierto? Pero si alguien
Si alguien lo consigue y lo consigue es para usarlo, ¿cierto? Tiene una razón de ser, ¿sí? Pues a mí no me cabe aquí en el pelo porque no tengo mucho pelo, ¿no? Pero así somos nosotros. Dios nos ha llamado, nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio y al escuchar el mensaje del Evangelio y al aceptar ese mensaje hemos iniciado todo un proceso que en la medida en que perseveremos en ese proceso, pues nos vamos a convertir en instrumentos útiles en las manos de Dios. De alguna forma Dios quiere usarnos. Nos va a llevar a ser esos discípulos que pueden servir con pasión, pero también nos va a permitir a nosotros ejercitarnos en la tarea que Él nos ha entregado como sus hijos, como parte de su pueblo, como la responsabilidad que tenemos. Y entre ellas hay muchas tareas: proclamar, edificar, enseñar, ayudar a otros, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, no solamente en el tema eclesial, ¿no? Porque usted dice, bueno, usted se dedicó a predicar el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios, y esa es su tarea, ese es su papel, su responsabilidad, ¿cierto? Pero más allá tenemos muchas cosas que hacer o cosas diferentes que debemos hacer, y que al hacerlas en la voluntad de Dios nosotros estamos siendo instrumentos en las manos de Dios, siendo buenos ciudadanos, siendo buenos hijos, siendo buenos padres, siendo buenos vecinos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Siendo buenos empleados o siendo buenas personas que en los diferentes roles actúan en los preceptos, en los principios de Dios. Lo cierto es que en la Biblia encontramos algo interesante, y es que tenemos un Dios de promesas, ¿sí? Tenemos un Dios de promesas, y nos hacemos conscientes de eso cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Dios, y el poder servir con esa pasión que Él desea, con esa entrega, con esa disposición, con ese ánimo que Él desea, pues tenemos que ser conscientes de que Él nos promete cosas y debemos aprender a apropiarnos de esas promesas de Dios, y en la medida en que lo hacemos, entonces vamos a vivir una vida diferente. Cada uno de nosotros como cristianos, y esta es una característica de todos los cristianos, un cristiano se caracteriza por vivir su vida de fe confiando en las promesas de Dios, ¿sí? Eso es algo interesante que debemos recordar. En mi devocional en esta semana que pasó, había una frase allí que compartía el escritor de la reflexión, y me llamó la atención esa frase. Dice así: Él, hablando de Dios, Él hace una promesa, la fe la cree, la esperanza la anticipa, y la paciencia la espera silenciosamente. Entonces mire que hay todo un proceso, ¿cierto? Es como cuando uno va masticando una idea, ¿no? En el argot que nosotros hablamos, ¿no? Pensamos en algo, lo anhelamos, lo deseamos, lo vamos trabajando, vamos buscando las maneras de alcanzarlo, de hacerlo, y luego lo logramos, ¿sí? Lo logramos, y cuando nosotros lo logramos, entonces se vuelve una realidad en nuestra vida. Entonces el llamado que Dios nos hace es a confiar en las promesas de Dios. Y cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, eso trae beneficios, trae gozo, no solamente gozo, sino trae paz, trae satisfacción. Y miren lo que dice el versículo 165. Los que aman tu ley
disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. Qué hermoso eso que hay allí, ¿cierto? Hay confianza y la confianza en Dios es la que nos llena de paz y nos evita tropezar en la vida. Es la confianza en Dios, el poderse acercar confiadamente a Él, estar con Él, disfrutar de su presencia, acercarnos a Él confiadamente. Eso llena de paz, eso nos evita que nosotros tropecemos, ¿no? Cuando uno va por el camino y no pone cuidado donde pisa, o cuando uno va por una senda, un sendero y es oscuro, cualquier cosa lo hace tropezar. Así es la vida espiritual. Si nosotros no le prestamos atención al camino que estamos transitando, pues vamos a tropezar. Y aquí habla entonces y nos hace entender que solo nuestra intimidad con Dios nos libera de todo lo que nos puede afectar, entre ellos la soledad, entre ellos el vacío. Hoy vivimos en un mundo donde la gente se siente sola y está rodeada de un montón de gente, ¿sí? La gente se siente vacía. Hoy hay una insatisfacción tan impresionante. Tristes noticias que encontramos desde el año pasado, ¿no? El año pasado, noticias muy tristes de un jovencito porque estaba tan inmerso en la tecnología que los papás le quitaron el celular para controlarle ese apego y decidió quitarse la vida simplemente por un celular. Entonces ver que hoy el mundo y la gente está desenfocada sin Dios. Por eso necesitamos, como nos enseña la palabra de Dios, que tenemos un Dios de promesas, un Dios que nos quiere convertir en instrumentos útiles en sus manos, un Dios que quiere que le sirvamos con pasión, un Dios que todo el tiempo nos lleva a que confiemos en Él. Y si somos verdaderos hijos de Dios, pues estamos llamados a eso, ¿sí? Estamos llamados a vivir una vida de fe, y vivir una vida de fe implica confiar en las promesas de Dios. Y cuando confiamos en las promesas de Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dice allí la palabra del Señor? Que Él trae gozo, Él trae paz, Él trae satisfacción. Y otra cosa que también meditaba y reflexionaba es que la confianza en Dios nos llena de paz y nos evita tropezar en la vida, pero también nos hace entender la valía, nos lleva a desarrollar el gozo, nos lleva a desarrollar la paz, la satisfacción, y eso solo lo encontramos en su palabra, en sus promesas, ¿sí? Porque su palabra son sus promesas. Y uno encuentra allí varias referencias a la palabra de Dios. Por ejemplo, si ustedes vuelven y leen el versículo 161, dice: gobernantes me persiguen sin motivo, pero mi corazón se estremece ante tu palabra. Sus promesas, ¿sí? Mira el versículo 62, yo me regocijo en tu promesa como quien halla un gran botín. Es valioso lo que Dios nos dice y lo que Dios nos promete. Y cuando uno va a su palabra, es como cuando uno va allí a ese hueco que ha cavado y encuentra allí un cofre y uno lo abre y está lleno de monedas de oro, ¿cierto? Y uno dice, uy, encontré un gran botín. Le da valía a la vida la palabra de Dios. Pero más adelante, versículo 63 dice, aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley.
Y entonces encuentra uno varias referencias, su palabra, su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus promesas. Si usted sigue leyendo ahí, versículo 165 dice, los que aman tu ley disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. ¿Sí? Y el amor implica entrega, el amor implica pasión, el amor implica servicio. ¿Sí? Quien ama sirve, quien ama se deja usar por Dios. ¿Sí? Y se deja usar por Dios de una manera desinteresada, no porque los demás le aplaudan y los demás digan, ay, tan bonito, ¿cierto? Tan hermosa esa persona, mire, tan especial. Todos los seres humanos por naturaleza somos malos, tenemos malas actitudes, malas conductas. ¿Sí? Hoy compartía un enlace de una noticia de un famoso que hoy tiene a los muchachos embolatados, ¿no? ¿Sí? Famosísimo, y eso que no, pues que es el modelo para los muchachos, pero un modelo todo distorsionado. Porque una chica quería hacerse una selfie con él y llegó y le quitó el celular y se lo tiró al mar. Parece terrible, ¿no? Todos los seres humanos reaccionamos mal. Está bien, ¿no? Que a uno a veces le quitan la privacidad, pero bueno, nosotros somos cartas abiertas cuando somos personajes públicos, ¿no? Tenemos un Dios de promesas y por eso debemos acudir a Él. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene a su disposición un tesoro incalculable de promesas de Dios. Y eso es lo que dice el Salmo 119, versículo 164. Dice, 7 veces al día te alabo por tus justas leyes. Si uno ama a Dios, ama su palabra. Y si uno ama la palabra todos los días, ¿no? Y no solamente un ratico, ¿no? Porque uno a veces llega y medio mete la palita, haciendo una analogía allí, ¿no? Mete la pala ahí en la Biblia y saca un poquito de tierra y uno dice, esto fue grandioso, ¿cierto? Pero aquí el salmista dice, 7 veces al día, ¿cierto? 7 veces al día. Allí, impresionante, ¿sí? Te alabo por tus justas leyes. 7 veces al día mete la pala y mete más abajo y mete más abajo. Escudriña y escudriña y escudriña en su ley. ¿Sí? Acá tenemos un abogado y a los abogados les enseñan a que cojan ese libro de las normas que los seres humanos han establecido, ¿cierto? Para dictaminar justicia y tienen que aprenderse de memoria esos artículos, esas leyes, esas normas. Nosotros los cristianos también tenemos la palabra de Dios y como el salmista tenemos que profundizar y adorar y exaltar a Dios por toda esa palabra que Dios nos da constantemente. Y esa es otra de las características de nosotros los hijos de Dios. Tenemos a nuestra disposición un tesoro incalculable de esas promesas, de esas palabras que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Y lo tercero, confiar en las promesas de Dios requiere paciencia. Porque Dios dice, voy a hacer esto con tu vida, con tu familia, en medio de tu comunidad, con tu nación, ¿cierto? Dios siempre da promesas, ¿sí? Pero Dios nos enseña a través de su palabra que debemos confiar en las promesas de Él. Pero para poder confiar debemos aprender a desarrollar paciencia, saber esperar. Y uno encuentra ejemplos en la Biblia de personajes muy impactantes. Ejemplo
de paciencia, ¿no? Personas que fueron pacientes. Por ejemplo, Abraham. Dios le dio a Abraham una promesa y 25 años tuvo que esperar para que se cumpliera la promesa. Dios le dio a José una promesa, 13 años tuvo que esperar para que se cumpliera la promesa. Dios le dio a Moisés una promesa, 25 años. Jesús, de parte del Padre, ¿sí?, estableció a través de Jesús una promesa. ¿Cuántos años? 30 años. Y a los 30 años inició ese ministerio que hoy nos permite a nosotros vivir una vida diferente. Miremos otro pasaje allí en la palabra de Dios, en Hebreos, pensando en que para confiar en las promesas de Dios necesitamos desarrollar paciencia. Y ahí en Hebreos, leamos inicialmente el capítulo 6, el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 6, 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y me parece tan espectacular eso, porque el Señor nos enseña a que nosotros debemos aprender a esperar. Y aprendemos a esperar cuando nos enfocamos en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Dios hizo una promesa y que iba a enviar a su Hijo y lo cumplió. Y como dice aquí, esa promesa es una promesa con solidez, una promesa con seguridad. Y por eso usted y yo debemos aprender a tener las promesas de Dios. Si Dios nos da una promesa, tenemos que desarrollar confianza. Dice en el versículo 20 de Hebreos 6, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay un Dios que se hizo carne, ¿cierto? Y por eso debemos aprender a apropiarnos, a tener en nuestra vida las promesas de Dios. Y allí mismo en Hebreos capítulo 7, en el verso 6, dice: en cambio Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y es interesante esto, ¿no? Tiene una profundidad doctrinal, teológica, pero lo que nos enseña es que debemos aprender a esperar. Y no aprendemos a esperar, no aprendemos a confiar en las promesas de Dios si no estamos enfocados en Él. Y usted y yo estamos llamados a eso, a estar enfocados en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Dios obrará en su momento, en su tiempo. Y por eso daba estos ejemplos, ¿no? El ejemplo de Abraham, de José, de Moisés, el mismo Jesús. Tantos ejemplos que encontramos en la Biblia de cosas que Dios dijo que iba a hacer. Aun cuando uno mira las profecías sobre Jesús, 700, 800 años antes, con muchos detalles, dijo: voy a hacer esto, voy a venir a través de mi Hijo y voy a hacer esto, y Dios lo cumplió. Y lo encontramos en su palabra. Y tenemos allí entonces el llamado que nos hace Dios de aprender a tener las promesas en nuestra vida. Y el ejemplo de Abraham, ¿no? Él le prometió una gran nación, hablando de Dios, a Abraham, una gran nación. Le prometió muchos hijos. Pero a veces
la ansiedad, la desesperación nos llevan a nosotros a tratar humanamente de querer ayudarle a Dios. El que nos ayuda a nosotros es Dios, no nosotros a Dios, ¿sí? Y entonces Abraham y Sara pues quisieron ayudarle y ahí se metieron en un lío, ¿cierto? Porque trataron de ayudar a Dios. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre lo hace. Yo leía en Hebreos capítulo 6, por aquí estaba leyendo el versículo 15, dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Increíble, ¿cierto? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Después de esperar con paciencia. Entonces, nosotros estamos llamados a servir con pasión, pero para eso necesitamos apropiarnos de las promesas de Dios, en poder lograr ser esos instrumentos útiles en sus manos, pero entender que debemos confiar en lo que Dios dice en su palabra, que debemos confiar en esas promesas constantemente, porque lo que va a hacer que en nuestra vida haya gozo, haya paz, haya realización, haya satisfacción, es confiar en las promesas de Dios, ¿sí? En eso, enfocarnos en las promesas de Dios, porque lo que trae paz y lo que evita que caigamos, que tropecemos, es estar enfocados en las promesas de Dios, tal como Él lo ha dicho. Por eso colocaba el ejemplo de Abraham, ¿no? Dios le prometió, confió, pero después de mucho tiempo, nada que llegaba lo que Dios había prometido, entonces buscó acomodar las cosas. Debemos aprender a esperar, y cuando aprendemos a esperar, entonces dejamos que sea en el tiempo de Él. Aprender a tener esas promesas de Dios es esperar en el tiempo de Él y poder tener la certeza en esas promesas. A eso nos llama el Señor. Estoy en Hebreos capítulo 6 y ahí en el versículo 16 dice, la gente jura por alguien superior a sí misma. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Qué increíble, ¿cierto? Y dice en el versículo, siguiendo la lectura que ya hicimos, en el versículo 20, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Dios había hecho una promesa y en su tiempo cumplió esa promesa. Voy a venir, voy a morir en la cruz, y voy a darles acceso a ustedes, los que acepten y los que reciban y los que disfruten de los beneficios de esa obra extraordinaria. Voy a darles la oportunidad de disfrutar de la vida que tengo para ustedes, ¿sí? Y ahí habla entonces de que las promesas se fundamentan es en la veracidad y en la superioridad de Jesús. Y por eso se lo presenta como ese sumo sacerdote totalmente diferente al esquema del sacerdocio levítico, ¿sí? A los sacerdotes del pueblo de Israel se les dio unos parámetros, pero este sacerdocio es un sacerdocio sobrenatural, un sacerdocio
que implica un reinado de justicia y paz. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 7, un reinado que es permanente, un sacerdocio superior a cualquier otro sacerdocio. Por eso diariamente nosotros debemos alimentarnos de las promesas de Dios y no solamente conformarnos con escucharlas, sino pensarlas todo el tiempo. Usted y yo debemos escucharlas, debemos conocerlas, pero también debemos estar pensando diariamente en esas promesas. Tristemente, cuando uno no se enfoca en Dios y en su palabra, en sus promesas, entonces nos enfocamos en lo material. Y cuando nos enfocamos en lo material, ¿qué genera eso? Pues orgullo, pecado, idolatría. Y lo que nos muestra la palabra del Señor es que nuestra seguridad debe ser Dios y no lo material. Yo leía también allí en Ezequiel capítulo 7, no se los voy a leer, pero leía que nosotros tenemos que tener nuestra seguridad es en Dios, no en lo material, aún ni en las circunstancias. ¿Quién de nosotros iba a imaginar que cerráramos el año pasado con una inflación tan grande? Alguien decía, y asombrado, ¿no? Compré X producto que costaba 35,000, ahora cuesta 85,000. Es impresionante la inflación, ¿sí? Uno podría decir, estábamos en una condición no solamente a nivel global, sino a nivel nacional, más o menos estable. Hoy estamos en una condición desfavorable, ¿cierto? Pero por encima de todas esas realidades, nuestro enfoque debe ser Dios. Porque un mal enfoque, cuando nosotros nos enfocamos de manera equivocada en lo material, eso va a traer a nuestra vida orgullo, va a traer a nuestra vida pecado, va a traer a nuestra vida idolatría. Y no entendemos que si Dios promete algo, lo va a cumplir. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Lo que Él promete, lo cumple, ¿sí? Dios ha prometido muchas cosas. Bendecirnos, cuidarnos, darnos su cobertura, su sustento. Pero también Dios ha prometido juicio. Y si Dios promete juicio, Dios juzgará. Y por eso cada persona es llamada al arrepentimiento. Por eso la constante de cada uno de nosotros como cristianos, ¿cuál es? ¿Cuál es la constante de cada uno de nosotros como cristianos? Pues sencillamente proclamar. Y a esas personas que les proclamamos, consolidarlas. Y a esas personas que las ganamos, edificarlas. Y a esas personas que estamos edificando, implementarlas, equiparlas, capacitarlas. Y a esas personas que estamos implementando, capacitándolas, llevarlas a que también se vuelvan instrumentos de bendición, que puedan ser sal y luz allí en el entorno donde Dios nos ha colocado, ¿sí? Porque Dios siempre nos llama a arrepentimiento, a todos los seres humanos. Y uno podría preguntarse, ¿quién puede escapar del juicio de Dios? ¿Quién puede escapar del juicio de Dios? No. Yo leía en Ezequiel, que era otro pasaje que había estado leyendo en mi devocional. En Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, el verso 4. Dice, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y se lamenten por los actos detestables que se cometen en la ciudad. Y salte al versículo 6, mantén a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres
comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los ancianos que estaban frente al templo. Dios había prometido justicia, ¿sí? Pero hay algo interesante aquí, ¿no? ¿Quiénes se libran? Aquellos que tenían esa señal, ¿no? Y esto es muy parecido a algo que nos plantea Apocalipsis. Y encontramos allá en Apocalipsis, al final de la Biblia, en el capítulo 7, versículo 3, dice: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el versículo 4 dice: se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1, dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Dios desde siempre ha planteado que hará juicio, y su juicio lo cumplirá en su tiempo, ¿sí? Por eso nosotros debemos acercarnos a Dios. Cada uno de nosotros debemos buscarlo a Él. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Él es un Dios de promesas y que nuestra vida de fe debe estar enfocada permanentemente en confiar en sus promesas. Que nosotros debemos llenarnos de gozo, de paz, sentirnos realizados, satisfechos al poner nuestra visión y nuestra confianza en Dios. Que para nosotros su palabra, sus promesas deben ser como un tesoro. Debemos valorarlas. Y las valoramos cuando buscamos esa palabra. No nos conformamos simplemente con leerla, con oírla, sino con estudiarla, con profundizar en esa palabra y apropiarnos de esa palabra de Dios, ¿sí? De vivirla diariamente, de ponerla en práctica diariamente.